Hola chicas, chicos. Vamos a ver la primera parte del tema 9 de geología, que es la referente al tiempo geológico. Ya en otro vídeo posterior veremos la geología histórica. Mira, ya lo hemos comentado desde el comienzo del curso en bastantes ocasiones. A la hora de estudiar los procesos geológicos nos encontramos con un problema bastante grande en cuanto a la escala temporal. Los procesos geológicos suelen tener una escala de duración extremadamente larga para lo que es la vida humana. Es más, incluso algunos procesos geológicos que son puntuales, como puede ser un terremoto o una erupción volcánica, la escala del proceso que los gesta y que va detrás de ellos, pues realmente también es enorme. Terremoto es el resultado de la acumulación de fuerzas durante cientos o miles de años en las rocas, hasta que finalmente ceden a esos esfuerzos. Por lo tanto, reproducir todos esos procesos geológicos en un laboratorio es un problema muy grande con el que se va a encontrar un geólogo, ¿vale? En geología, la escala de tiempo geológico, pues el millón de años. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Lógicamente hay procesos puntuales que ocurren en periodos de tiempo más breves, pero en general los procesos geológicos vamos a utilizar una escala que no tiene nada que ver con la escala que utilizamos para medir la historia humana. Bien, los procesos geológicos, a la hora de establecer una escala para ordenarlos en el tiempo, podemos datar esos acontecimientos geológicos de dos formas: de forma relativa o de forma absoluta, ¿vale? Una datación relativa es ordenar los acontecimientos por antes y después, simplemente. No damos una edad concreta, simplemente pues fijándonos en los principios básicos que ahora veremos de la geología, en los contenidos en fósiles, pues vamos estableciendo un antes y después en la secuencia de acontecimientos. La escala geocronológica ya utiliza una datación absoluta del tiempo, en la que a partir de métodos radiométricos o de otro tipo vamos a establecer una edad concreta y más o menos exacta para la formación de una roca, un proceso geológico en sí. Para que os hagáis una idea, datar de forma relativa pues sería algo similar a decir, pues vamos, este acontecimiento ocurrió en la edad del bronce y este otro en la del hierro y este otro acontecimiento pues en la prehistoria, en la edad de piedra, ¿vale? Sabemos que la edad de piedra está antes, la edad del hierro va después, perdón, la del bronce iría después, luego la del cobre, la del bronce, la del hierro, ¿vale? Iríamos estableciendo una serie de periodos, pero no decimos nada más, es simplemente un antes y un después. Sabemos que el cobre va antes que el bronce va antes que el hierro, ¿vale? Datar de forma absoluta pues sería dar una edad concreta a un acontecimiento. Pues la civilización de los millares no solo era la edad del bronce, sino que ocurrió exactamente pues en el año tal antes de Cristo. Entonces ya estaríamos datando de forma absoluta. Bien. La datación relativa, la primera parte del tema, se va a basar en una serie para poder dar edad a las rocas, vamos a necesitar, por un lado, echar mano de los principios fundamentales de la geología. Principios que ya vimos al principio en el primer tema del curso: principio de superposición de estratos, principio de horizontalidad, principio de sucesión faunística, de relaciones de corte. Por lo tanto, esos principios pues es cuestión de volver a repasarlos si no os acordáis bien, y de todas formas ahora cuando vayamos haciendo mapas, haciendo cortes geológicos, pues vamos a estar continuamente utilizándolos. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una representación de los materiales dispuestos en una determinada zona a lo largo del tiempo. En profundidad, lo que se conoce en geología como un corte geológico. Sabemos por el principio de superposición de estratos que el material 1, el estrato 1 se depositó antes que el 2 y que el 2 antes que el 3, ¿vale? Y que el 6 antes que el 3. Es decir, en una secuencia normal de estratos, los que hay debajo son más antiguos, los que hay encima son más actuales. Hay veces que puede fallar un poco esto, porque aquí, si os fijáis, hay una serie de terrazas fluviales en la superficie y la más antigua no es la que está más abajo, es la que está más arriba, ¿vale? Sería la 4, luego iría la 5 y la más antigua pues sería estos depósitos de 6, ¿vale?
Eso sería ordenar acontecimientos de forma relativa. Simplemente estamos diciendo que los materiales 2 se depositaron después de los materiales 1 y antes de los materiales 3. Sabemos también por los principios fundamentales de la geología que los estratos sedimentarios siempre se depositan horizontales inicialmente. Por lo tanto, si estos materiales ahora vemos que están plegados, ¿qué nos indicará? Pues que después del depósito de los materiales 1, 2 y 3 ha habido en esa región un plegamiento que ha producido una serie de pliegues. Vemos un pliegue en forma de anticlinal, un sinclinal, un nuevo anticlinal en el lugar. Hemos utilizado aquí para ordenar acontecimientos dos principios básicos, ¿vale? Superposición de estratos y principio de horizontalidad. Otro de los apoyos básicos para la datación relativa es la utilización de los fósiles. Los fósiles son cualquier resto de organismos que vivieron en el pasado o cualquier huella de su actividad vital, ¿vale? Que haya quedado preservada en los sedimentos, que haya quedado mineralizada hasta en las rocas sedimentarias hasta nuestros días. Los fósiles los vamos a encontrar únicamente en rocas sedimentarias o en alguna metamórfica de metamorfismo grado bajo, en algunas pizarras que también podrían contenerlos. Hay veces que lo que nos queda siempre van a ser las partes duras, lógicamente, huesos, dientes, caparazones, ¿vale? Es necesario además que esas partes duras queden preservadas de la erosión, enterradas, haya un enterramiento rápido. Por eso los fósiles marinos son más abundantes que los fósiles continentales. Primero porque abundan más a aquellos que tienen caparazones ya mineralizados y por otro lado porque un enterramiento bajo otras capas de sedimento es mucho más frecuente bajo el mar que en tierra firme, donde los procesos erosivos son más intensos. También vamos a considerar fósiles cualquier huella de la actividad vital. Por ejemplo, aquí vemos unos coprolitos que pueden ser, estos son huevos de dinosaurios. Los coprolitos son excrementos, que también los podríamos encontrar fosilizados. Huellas, aquí vemos unas huellas de dinosaurio, pues también se consideran un fósil. Pistas de restación de organismos, de gusanos, etcétera, que han quedado preservadas en la roca, pues también nos dan información sobre la actividad de organismos que vivieron en el pasado. Si son marinos, si son terrestres, condiciones geográficas, ambientales. Y los fósiles nos van a dar muchísima información, no solamente un antes y después, sino también condiciones paleogeográficas, paleoclimáticas, paleoambientales de ese pasado en el que vivían. En raras ocasiones se conservan partes blandas, como son los fósiles de insectos, incluso de algunos pequeños invertebrados en ámbar. El ámbar es resina fósil. Aquí vemos ese proceso de fosilización que os he comentado. Es necesario que una vez que muera el organismo se pudren lógicamente las partes blandas, quedan las partes duras y es necesario que esas partes duras queden preservadas de la erosión con un rápido enterramiento bajo otras capas de sedimento, que se mineralicen hasta pues convertirse en el fósil. Hay veces que en ese proceso de mineralización, por ejemplo, esta concha o el hueso se disuelve y lo que nos queda en los sedimentos es el molde de donde estaba el antiguo caparazón o hueso. En otras ocasiones sí nos queda ese caparazón, ese hueso, etcétera, mineralizado hasta nuestros días. Dentro de los fósiles hay un grupo de fósiles que le vamos a llamar fósiles guía, que tienen una especial importancia en la datación de rocas, en la datación relativa. Para que un fósil se considere fósil guía, tiene que cumplir sobre todo tres condiciones fundamentales. Que hayan sido organismos que hayan poblado nuestro planeta en un periodo de tiempo muy concreto, evolución rápida, es decir, hayan aparecido en un determinado momento y rápidamente o se hayan extinguido o hayan evolucionado hacia otros grupos de organismos. Aquí vemos, dice, por ejemplo, hay grastolites, son unos organismos marinos del Paleozoico que vivieron solo 1 millón de años. Una especie tan bonita solo se han encontrado en materiales de 500.000 de años nada más de antigüedad. Con lo cual, pues son organismos que cuando los encontramos en unos estratos nos van a indicar casi sin ningún lugar a dudas que la edad de esos materiales. Por otro lado, para que sean útiles es necesario que durante ese periodo
breve relativamente que vivieron en nuestro planeta, que tuvieran una amplia distribución geográfica. ¿Para qué? Pues para que podamos encontrar los fósiles de esos organismos en lugares muy dispersos. Si nosotros encontramos el fósil de un organismo en un yacimiento y no lo volvemos a encontrar en ningún otro sitio del planeta, pues de poco nos sirve. Es necesario que, para que nos sirva, para que nosotros cuando veamos unos estratos la presencia de ese fósil podamos establecer la edad, es necesario que aparezca en lugares muy dispersos, que ese organismo cuando viviera tuviera una amplia distribución geográfica y además que fuera lo suficientemente abundante como para que hayan quedado pues bastantes fósiles en el registro y lo podamos encontrar con por lo menos con una cierta facilidad en los estratos de esa edad en determinados yacimientos. Aquí vemos algunos de estos fósiles guía, que sí tenéis que saberos por lo menos estos, ¿vale? Hay muchos fósiles, organismos que se utilizan como fósiles guía. Quizás los más famosos son los trilobites, que son fósiles guías del Paleozoico. Dentro de los trilobites hay montones de familias, géneros, especies, que cada uno pues tiene su periodo concreto dentro del Paleozoico, ¿eh? Eran organismos marinos que se extinguieron al final del Paleozoico. Los ammonites, también marinos, también extintos, aparecen al principio del Mesozoico y se extinguen al final del Mesozoico. Y igual que los trilobites había montones de familias, géneros, especies de ammonites, unos más grandes, otros más pequeños, unos más de mares más profundos, más someros, etcétera. Los nummulites son fósiles guías típicos de sedimentos marinos cenozoicos. Nummulites son estos que parecen lentejitas, son foraminíferos, son organismos planctónicos, y también son muy característicos de los sedimentos marinos del Cenozoico. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una datación de un lugar es lo que se llama la serie estratigráfica. ¿Qué es la serie estratigráfica? Pues ordenar de forma cronológica los materiales que se depositaron en un determinado lugar a lo largo del tiempo, según su edad. Una vez que lo ordenamos, pues obtenemos lo que se llama en geología una columna estratigráfica, donde vamos exponiendo superpuestamente los diferentes materiales que vamos encontrando en ese lugar, los diferentes estratos sedimentarios, con su potencia, es decir, con su espesor. Veis que aquí tenemos, por ejemplo, veis que en esta columna que tengo aquí representada a modo de ejemplo, los materiales del Cretácico superior pues tienen una potencia grande, mientras que los del Jurásico, por ejemplo, pues tienen una potencia muy pequeñita. Puede que nos falte, vemos que además entre el Cretácico inferior y superior, bueno, pueden faltar materiales en medio. Nosotros vamos representando esos materiales superpuestos con sus potencias. En las columnas estratigráficas se suele indicar la edad también, el tipo de material y también si tienen contenido en fósiles, pues normalmente también se suele indicar. Aquí vemos algunos ejemplos de la utilización de fósiles para correlacionar columnas estratigráficas en diferentes lugares. ¿Veis? Tenemos aquí un lugar con 3 estratos claramente marcados. Imaginaos que este lugar del centro, ¿vale? Tenemos 3 estratos, la presencia de unos fósiles determinados. Buscamos otra región donde encontremos también esos estratos y vemos que en esta otra región, pues encima del material este rojo nos aparece uno más que aquí nos ha faltado, la erosión se lo ha comido. Y otra región más a la derecha donde también encontramos estos 3 materiales, pero con 2 materiales más, 2 estratos sedimentarios más encima, que incluso el último pues nos falta en la eje de la izquierda, también ha sido erosionado, eliminado por la erosión. Y podemos hacer correlaciones. Veis que hacemos entre la columna 1 y la otra, pues podemos hacer unas correlaciones, viendo, siempre tomando como referencia los que presentan los fósiles guía. Y viendo si nos faltan estratos que en otras columnas sí pueden aparecer en otras regiones, etcétera. Todo esto lo entenderé mucho mejor cuando hagamos los cortes geológicos, las historias geológicas. Bien. Algo que hay que tener en cuenta, lo hemos visto aquí, es que hay veces que en la columna estratigráfica nos faltan los materiales de un determinado periodo de tiempo. Imaginaos que entre el depósito de estos materiales oscuros
y estos más claros de encima, pues hay un periodo de tiempo largo en el que no hay depósito de materiales. La erosión trabaja ahí, elimina, ¿vale? Y luego un tiempo después se depositan esos materiales que hay encima. De forma que nosotros pues podemos tener en algunos lugares la ausencia de ciertos materiales, ¿vale? Esa ausencia de materiales, que es muy frecuente en todas las columnas, recibe el nombre de discontinuidades estratigráficas, ¿vale? El que nos falten materiales de un determinado periodo de tiempo puede ser debido a dos causas. O bien a que esos materiales nunca se llegaron a depositar en ese lugar, ¿eh? Eso es lo que llamamos un hiato en geología. A que sí se depositaron, hay veces que hay materiales que se pudieron depositar, pero luego la erosión lo ha eliminado. En ese caso hablamos de un vacío erosional. Y lo normal es que ocurran las dos cosas a la vez. Si hay un largo periodo en el que no hay depósito de materiales, pues lo normal es que también actúe la erosión en ese periodo. Con lo cual, a esa falta de materiales se debe a los dos motivos. A que nunca se depositaron materiales durante un cierto periodo de tiempo, y además pues la erosión eliminó una parte de ellos. Es lo que llamamos una laguna estratigráfica. Cuando los materiales sedimentarios, los estratos sedimentarios en un corte geológico, en una zona, los encontramos concordantes entre sí y sin que haya ausencia de materiales, entre ellos hablamos de materiales concordantes. Decimos que esos estratos son concordantes. Aquí, por ejemplo, veis que hay un paralelismo entre los materiales 1, 2, 3, 8, 9, 10, hay paralelismo, por lo tanto podrían ser concordantes. Ahora veremos que no son concordantes porque nos faltan los materiales que llamaríamos en este caso 4, 5, 6, 7, que no se han depositado nunca. Ha habido una discontinuidad estratigráfica, ¿eh? Las discontinuidades estratigráficas pueden ser de varios tipos. Las más normales son aquellas en las que no hay paralelismo entre unos estratos que están concordantes entre ellos, y de pronto pues veis que estos estratos están inclinados, ha habido un plegamiento que los afectó, una superficie erosiva, y posteriormente se han depositado una nueva serie de materiales encima concordantes entre sí, entre estos, ¿eh? Pero no hay paralelismo entre 8 y los que hay debajo. Eso es una discordancia angular o angular erosiva, ¿vale? Angular porque no hay paralelismo. Hay veces que la discordancia simplemente es erosiva. Veis que entre los materiales, entre la serie 1, 2 y 3 y la que hay encima, sí hay paralelismo, ¿eh? Pero hay una superficie trabajada por la erosión, lo que demuestra que ha habido un periodo sin materiales, nos faltan materiales ahí que han sido eliminados por la erosión. En estos casos hablamos de disconformidad. Y hay un tercer tipo, que son las paraconformidades, que son bastante difíciles de establecer en general. En estos casos hay paralelismo y no hay superficie erosiva. Entonces, ¿cómo sé yo que falta entre 3 y 8 faltan ahí materiales? Pues viendo las edades. Si 3, imaginaros que es del principio del Mesozoico, y 8 ya es de finales del Mesozoico, pues me faltan los materiales de la mitad del Mesozoico, en medio. Entonces, pues sé que hay ahí un vacío de materiales, una discontinuidad. En estos casos les vamos a llamar paraconformidad. Bueno, y un último tipo sería el caso en el que una serie estratigráfica, una serie de materiales sedimentarios estratificados, esté en contacto con materiales ígneos o metamórficos. Entonces, en estos casos, a ese contacto se le llama inconformidad, ¿vale? Todos estos contactos, cuando hagamos los cortes geológicos, los vamos a repasar y os van a ir quedando muchísimo más claros, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de cómo se formaría una discontinuidad, una discordancia angular. Se han depositado unos materiales, vamos siguiendo el orden, esos materiales posteriormente han sufrido un plegamiento, se han plegado, ha actuado la erosión en la superficie y finalmente se han depositado una nueva serie sedimentaria encima, una secuencia de materiales sedimentarios encima del otro. Ya no guardan ni paralelismo y además hay una superficie erosionada, discordancia angular. En la derecha del dibujo
vemos una disconformidad. Un paquete de sedimentos, la erosión elimina. Veis que ha eliminado parte de ellos, estos rosas que había aquí, lo ha eliminado, ha dejado una superficie erosiva y se ha depositado una nueva capa de sedimento encima. Pero guardan paralelismo esos estratos, el paquete de abajo con el de arriba. En tal caso, aquí hay una discordancia, una discontinuidad estratigráfica y sería una disconformidad. También se le llama simplemente discordancias erosivas a ese tipo. Aquí vemos, a modo de ejemplo, ¿ves? Hay una discordancia erosiva angular, una discordancia angular erosiva aquí, no hay paralelismo y superficie erosionada. Aquí hay paralelismo a un lado y otro, pero erosión, tenemos una disconformidad. Y aquí pues nos faltan entre el Cretácico, que es el final del del Mesozoico, y el Plioceno, nos faltarían los materiales del Paleógeno y tal, ya lo veremos en la segunda parte del tema. Pues tendríamos una paraconformidad, faltan materiales, pero los estratos a un lado y otro de la discontinuidad son paralelos y no hay superficie erosiva. Y aquí vemos una inconformidad. Veis que tanto el primer paquete que está plegado como el segundo paquete de los materiales morados, pues descansan sobre materiales ígneos en el primer caso y sobre materiales metamórficos en el segundo. Contacto de rocas sedimentarias con rocas no sedimentarias, pues inconformidad. ¿Vale? Bien, y para ir acabando con esta parte, pues tenemos la datación absoluta. Ya hemos dicho antes que datar de forma absoluta sería poner una edad exacta o más o menos exacta a un proceso o un evento geológico. ¿Vale? La datación absoluta normalmente utiliza los métodos radiométricos basados en isótopos radioactivos, aunque también se puede utilizar en ocasiones pues otros métodos no radioactivos. Son menos precisos, pero sí se pueden utilizar para ciertas dataciones, como son los estudios de barbas glaciares, la dendrocronología, la panda y anillos de crecimiento en algunos organismos acuáticos como los corales, dataciones paleomagnéticas. Aquí vemos un dibujo de unas barbas glaciares. Esto se produce en zonas de lagos, en lugares glaciares donde hay parte del año está cubierta por hielo y parte del año pues el glaciar retrocede y el lago que hay en la zona terminal pues queda en estado líquido el agua. Entonces aparece un bandeado típico que recibe el nombre de barbas glaciares, donde tenemos de crecimiento anual, cada año tenemos una banda de color claro que corresponde a los meses primavera y verano, cuando se produce el deshielo, y luego una banda oscura que corresponde a la época en la que el lago es solamente la arcilla o la materia orgánica que no se descompone en ese periodo. Entonces cada año aparece una secuencia de dos capas, una clara y una oscura. Esas son las barbas glaciares. La dendrocronología pues lo que hace es estudiar los anillos de crecimiento, por ejemplo en los árboles. Los árboles sabemos que anualmente se produce un anillo de crecimiento, ¿vale? Debido a que el crecimiento, sobre todo en las zonas templadas, se acelera en los meses de primavera, verano, y se ralentiza o se detiene en los meses de invierno, otoño-invierno. Hay veces que estos troncos de árboles quedan fosilizados en forma de madera fósil e incluso podemos estudiar esos anillos de crecimiento. En los corales, por ejemplo, pues en algunos de ellos pues se produce un crecimiento, van apareciendo una serie de anillos, algunos son diarios, crecimiento diario, y otros son crecimiento anual. Pues también midiendo esos anillos, ese crecimiento, pues podemos ver en corales que vivieron en el pasado, podemos saber la duración del año, cuántos días tenía ese año en otras épocas de nuestro planeta. Aquí tenemos la utilización de los cambios de polaridad magnética del planeta. Sabemos que periódicamente se producen inversiones del campo magnético terrestre, en las cuales pues el polo norte magnético pasa a estar en el polo sur geográfico y el polo sur geográfico en el polo norte magnético. Esas inversiones pues quedan registradas en materiales, en rocas, en ciertos minerales como las magnetitas y tal, pues queda registrada, y estudiando esos cambios de polaridad magnética podemos establecer también
pues periodos y etapas de historia de nuestro planeta. Los métodos, de todas formas, más utilizados en datación absoluta son los métodos radioactivos. Muchas de las rocas y materiales terrestres pues tienen materiales que tienen la tendencia a sufrir desintegraciones espontáneas. Son isótopos radioactivos, inestables. Plomo, uranio, rubidio, estroncio, potasio, 40, por ejemplo. Estos elementos son inestables y se van desintegrando poco a poco a sus isótopos estables. ¿Vale? Los métodos radiométricos se basan en medir la proporción de isótopos estables e inestables que hay en unos materiales y aplicando una serie de cálculos matemáticos y sabiendo que cada el isótopo radioactivo tiene su periodo de semidesintegración característico. O sea, es periodo de semidesintegración de un isótopo radioactivo el tiempo que tarda en desintegrarse la masa de un determinado isótopo a la mitad. ¿Vale? Pues sabiendo ese periodo de semidesintegración y teniendo en cuenta la proporción que hay de isótopos estables e inestables en una muestra de roca, podemos calcular, mediante cálculos matemáticos, pues la edad más o menos exacta de formación de esa roca. ¿Vale? Aquí vemos algunos de los ejemplos más utilizados. El potasio 40, que se descompone a argón 40, que es el isótopo estable. El rubidio, que tiende a transformarse en estroncio. ¿Vale? El carbono 14, muy utilizado en arqueología, por ejemplo, para adaptar restos humanos prehistóricos, etcétera, que se transforma en carbono 14 a nitrógeno 14, etcétera. Bien, pues con todos estos métodos, tanto de datación relativa y sobre todo absoluto, pues se establece lo que se llama la escala de tiempo geológico. ¿Vale? Dice, para esa escala de tiempo geológico, lo podemos leer aquí, dice, los límites de los determinados periodos, pues se van buscando eventos que hayan ocurrido o a escala global del planeta o a escala regional y que hayan sido eventos importantes, eventos como por ejemplo orogenias, grandes periodos de extinción de seres vivos, etcétera. ¿Vale? A la hora de dividir la historia de nuestro planeta podemos utilizar una división cronoestratigráfica que se basa en datación absoluta, en datación relativa, o divisiones geocronológicas que se basaría en una datación absoluta. ¿Vale? Nosotros vamos a fijarnos sobre todo en la datación geocronológica, ¿vale? Donde vamos a dividir la historia de la Tierra en unas grandes etapas que le vamos a llamar eones, las cuales a su vez se van a dividir en otros periodos más pequeños llamados eras. Dentro de estas eras vamos a establecer periodos, dentro de los periodos épocas y dentro de las épocas edades. Nosotros nos vamos a centrar en los eones, en la era y si acaso algún periodo y nada más. ¿Vale? Aquí vemos esa escala de tiempo geológico. Eones, tenemos 3 grandes eones. Arcaico, proterozoico y luego el gran eón fanerozoico. Si os fijáis, el fanerozoico parece el mayor de todos los eones, pero claro, simplemente ocupa los últimos 570 millones de años de la historia del planeta. Lo que vemos aquí en rosa, los 2 primeros eones ocupan casi 4.000 millones de años de la historia del planeta. ¿Vale? Aquí en la historia geológica ocurre algo similar a lo que pasa con la historia de la humanidad. Cuanto más nos acercamos a la época actual, más datos tenemos y más divisiones podemos ir haciendo. ¿Vale? Cuando hablamos de la prehistoria, pues metemos ahí 100 y pico mil años, pues nada, un capitulillo del libro que es la prehistoria, ¿vale? Pues aquí nos pasa pues algo parecido. Hay pocos datos del precámbrico, de estos 2 primeros eones, lo que se le llama el precámbrico, y pues apenas hay fósiles y hay poca información. A partir del fanerozoico de hace unos 570 millones de años se produce una explosión de organismos con caparazones, con partes duras que fosilizan con facilidad y a partir de ese momento pues encontramos una cantidad de fósiles tremenda. ¿Vale?
Existe otro eón también que se suele considerar que es el Ádico, que sería el periodo constitutivo de nuestro planeta, sobre los 4.500 millones de años, ¿no? Luego los eones se dividen a su vez en eras, ¿eh? Nosotros sobre todo nos vamos a centrar en la era del Fanerozoico, ¿vale? Paleozoico, que era lo que hace años se llamaba la era primaria, Mesozoico, la era secundaria, y Cenozoico, que era la era terciaria, ¿eh? Hoy en día dentro del Cenozoico se incluye tanto lo que era antes considerada como la era terciaria como la cuaternaria. Todo se incluye, ¿verdad? Luego cada una de esas eras se subdivide en periodos más concretos. Las eras normalmente los límites vienen marcados pues por grandes catástrofes como extinciones masivas, la extinción del final del Paleozoico, la extinción que hay al final del Mesozoico, la famosa que desaparecen los dinosaurios con el impacto de meteoritos, ¿eh? Mientras que ya los periodos pues suelen ser ya eventos pues no tan catastróficos los que van delimitándolos, ¿eh? Nosotros nos vamos a centrar hasta ahí, hasta los periodos, ¿eh? Luego estarían ya los los pisos y tal, pero no vamos a entrar en divisiones más pequeñas, ¿vale? Tenemos en la última diapositiva, pues vemos aquí ya una escala de tiempo geológico ya mucho más completa, ¿vale? Tenemos lo que sería el precámbrico, esos dos primeros eones, arcaico y proterozoico, y luego ya, pues estas tres columnas iríamos desde la derecha hacia la izquierda, de más antigua a la época actual, pues tendríamos aquí ya el fanerozoico, el paleozoico, que ocupa la mayor parte del fanerozoico, ¿eh? Luego el mesozoico y el cenozoico con sus divisiones correspondientes, etcétera. Que ya lo iremos viendo eso con un poquito más de detalle en la segunda parte del tema. Hasta luego.